Muy buenas tardes. Sí hay que hablar del COVID-19, pero desde otro ángulo. Hemos hablado mucho del tema económico, hemos hablado mucho del tema de la salud por estos días, pero también hay que hablar de los problemas que está presentando, los desafíos en los esfuerzos de innovación de los innovadores, de quienes están repensando el mundo justamente a partir de lo que estamos viviendo por estos días y qué representa el COVID-19 en esa creatividad de lo que son las soluciones para nosotros los seres humanos a futuro. Voy a invitar ya a esta conversación, ahí la tienen, bienvenida desde California, a Leticia Britos Canavaro, con quien hace mucho no platicamos. Ella es la codirectora del programa de innovación, es profesora adjunta en el Instituto de Diseño de la Escuela de Ingeniería en la Universidad de Stanford. ¿Cómo estás, Leti? Qué gusto saludarte. Igualmente, Gaby, un gusto estar aquí contigo. Ok, yo decía que hay estos desafíos que ha impuesto el COVID-19 a todos, pero quienes están pensando en cómo en las metodologías de innovación y que hablan de este gran concepto que también tiene su cuna allá en Stanford, pues es el design thinking, ¿no? Si quieres, empecemos por estas dos ideas, ¿no? El COVID-19 y qué implica este design thinking. Sí, y estoy aquí desde San Francisco, aunque ven a mis espaldas, para no sé, sentirme un poco como en el D-School, en el Instituto de Diseño. Esto sería como una clase como se vería con estos estudiantes trabajando en equipos y activando su imaginación. Y lo que creo que es interesante para pensar en este caso es que esta pandemia, esta situación nos ha puesto a todos, es como un ecualizador, ¿no? Nos ha puesto a todos en una situación en la que tenemos que repensar cómo hacemos todo, el día a día, si trabajamos en una empresa, cómo solucionamos problemas para nuestros clientes. Entonces, es una oportunidad para aprovechar. Podemos pensar en esto como, bueno, la pandemia es como una pausa y tenemos que esperar a que pase o que, bueno, se genere una vacuna o una solución y después, bueno, continuamos como veníamos antes, o podemos tomar esta oportunidad para realmente ser todos innovadores, porque una cosa que creemos muy fuertemente en el D-School, en la Escuela de Diseño, es que somos todos innovadores, tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que hay que hacer el trabajo para desarrollarla, ¿no? Y uno de lo que distingue a los innovadores, a los que todo el mundo piensa como innovadores, es la capacidad de cuestionarse y sobre todo cuestionarse los hábitos que tenemos, ¿no? De cómo hacemos las cosas. Entonces, y esto lo podemos pensar con ejemplos, por ejemplo, cuando Steve Jobs incorporó, bueno, el iPod como un nuevo device, ¿no? Y empezamos a pensar, bueno, bueno, voy a poner mis canciones favoritas en mi iPod, ¿no? Él estaba cuestionando una cosa que venía siendo así, que uno compra todo el disco, ¿no? Y entonces él ahora dice, ¿por qué tenemos que comprar todo el disco? ¿Por qué no puedo comprar una o dos canciones? Entonces, repensar esas cosas, preguntarse, ¿y qué tal si hiciéramos esto de esta otra manera? Entonces, tenemos la oportunidad todos de hacer esto. Comportamiento de cuestionarse que distingue a los innovadores es algo que estudió Clayton Christensen, un profesor de Harvard que es conocido como el padre de la innovación disruptiva. Él estudió muchos innovadores y vio que ellos hacían esto, ¿no? Entonces es algo que todos podemos hacer y que lleva a otro comportamiento que él notó en los innovadores, que es el comportamiento de notar, de darse cuenta, ¿no? Entonces, como que los humanos somos como criaturas de hábito, ¿no? O sea, hacemos una cosa y seguimos como en piloto automático, ¿no? Pero los innovadores lo que hacen, lo que practican, es mirar las cosas cotidianas, lo que está pasando, y en base a notar cosas, preguntarse, hacerse esa pregunta, ese cuestionamiento. Bueno, ¿y por qué lo hacemos de esta manera y por qué quizás lo podemos hacer de esta otra manera? Entonces creo que tenemos una oportunidad todos de practicar nuestra capacidad como innovadores en nuestro día a día y en nuestro trabajo también. Sí, es una oportunidad. Muy importante que lo señales así. Yo subrayo lo que en este concepto estás diciendo. No son los expertos los que tienen nada más que repensar.
es el individuo, su entorno y a partir de esas observaciones que nos obligó a ver el COVID-19, ¿qué podemos preguntarnos si se puede hacer diferente? ¿No es así? Sí, totalmente. Y obviamente que esto no es una crítica a los expertos, ¿no? Necesitamos No, no. expertos, obviamente necesitamos gente con distinta experiencia y trabajo en distintas áreas, por ejemplo, en el área de medicina, de epidemiología, para desarrollar soluciones que se necesitan, pero hay un gran valor a los que no son expertos, porque los que no son expertos en determinada área pueden quizás darse cuenta de cosas que los expertos como que ya no ven porque están como muy, muy metidos en su situación, ¿no? Entonces, hay valor en los dos, en combinar las dos cosas, la experiencia de los expertos en distintas áreas, pero también la mirada nueva, la mirada de alguien que no es experto y que se puede hacer esos cuestionamientos. A veces cuestionar cosas que estaban muy, como muy aceptadas, pero que un experto no lo sabe. Entonces se pone la cuestión y la pregunta y eso dispara el preguntarse, el preguntarse qué podríamos hacer diferente. Claro, de hecho me parecería que son complementarios, la experiencia del individuo no experto necesariamente y el conocimiento y procesos y metodologías de los expertos que necesitan estar sí o sí presentes para hacer, digamos que esos dos ingredientes un resultado. Ahora, esta pandemia desnudó muchas cosas que eran condiciones preexistentes, que eran problemas con los que ya llegábamos. Y yo aquí te quiero preguntar, de lo que me estás hablando es de revolucionar o de lo que me estás hablando es de catching up, de ponernos al corriente, porque pienso en la experiencia de los estudiantes en la escuela, pienso en la experiencia del trabajador que no está manejando a su centro de trabajo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sí, y yo creo que no es una cosa o la otra necesariamente, pero aquí tenemos la oportunidad de nuevamente repensar ciertas cosas que teníamos como muy habituadas, digamos, o estábamos muy acostumbrados. Y por ejemplo, en el área de educación, que es el área que a mí me apasiona, el pensar, bueno, ¿cómo necesitamos, digo, estar físicamente presentes o podemos crear experiencias que combinen el poder de la tecnología, de hacer cosas que son más difíciles de hacer cuando estamos en un salón de clase, ¿no? Y pensar las dos cosas. Entonces no es una cosa o la otra, sino aprovechar esta situación para cada uno practicar distintos hábitos. Y entonces cuando ojalá pronto, digamos, no tengamos esta situación en la que nuestra salud está en riesgo, podamos incorporar algunos de estos nuevos hábitos para hacer una nueva realidad. Entonces, no volver a la realidad de antes, ¿no? Como volver a un hábito, sino volver a crear una nueva realidad que combina lo que funcionaba de antes, pero quizás traer nuevas cosas que aprendimos cuando fuimos forzados a experimentar con nuevas metodologías y nuevas maneras de interacción. En el mundo de la economía e incluso en el mundo de la salud, pero quizá más en el de la economía, estamos hablando de una crisis inédita, nos frenaron a todos a casa o casi todos, muchas cosas no vistas, al menos en mi generación, no sé cómo lo viviste, pero te lo pregunto porque quiero que nos ayudes a entender cómo calibran ustedes esta experiencia que se llama COVID-19 de otros fenómenos que a ustedes les ayudan y les alimentan para repensar el mundo. ¿Y cómo lo calibras y cómo lo dimensionas para llevarlo a módulos a donde van estos chicos, jóvenes, mujeres, hombres a estudiar en Stanford? Uh-huh, sí, creo que lo importante es tener el diseño, el pensamiento de diseño contribuye una manera distinta de ver el futuro, si quieres, porque una cosa es pensar, bueno, el futuro es algo que va a pasar y que me va a pasar a mí, nos va a pasar a todos y es un futuro, y otra cosa es pensar que hay muchos posibles futuros, ¿no? Entonces, si activamos nuestra imaginación y pensamos, bueno, podrían pasar, ¿qué pasa si, y podemos pensar en distintos, digamos, ejes o distintas variables, ¿no? ¿Qué pasa si conseguimos una cura o una vacuna rápida? Claro.
rápidamente o se demora mucho más. ¿Y qué pasa si la economía logra, digamos, reactivarse rápidamente o no? Y entonces, basado en distintas variables, podemos pensar distintos escenarios. Basados en esos escenarios, decir, bueno, dados estos escenarios, qué haría mi universidad o qué haría yo como persona? Y entonces pensar en muchos posibles futuros y después pensar, bueno, ¿cómo hago para que la posibilidad de los futuros que quiero pasen y los que no quiero no pasen, ¿no? Entonces, pero tener como una visión más amplia del futuro para empezar. Entonces, creo que esta es parte de la mentalidad que promovemos en nuestros estudiantes, así como la mentalidad de tomar la incertidumbre como una oportunidad, ¿no? Porque la incertidumbre, y estamos todos en una situación de incertidumbre extrema, puede ser paralizante, puede llevarnos a como que, ¿no? Tener una reacción como de negativa, pero en realidad esta incertidumbre puede también ser tomada, como te decía, si practicamos estos comportamientos de los innovadores de notar, darse cuenta y cuestionarse, podemos tener resultados que en realidad pueden ser totalmente revolucionarios. Tú eres latinoamericana, orgullosamente latinoamericana de Uruguay, mujer, y yo presumo siempre ese talento, mujer latinoamericana, acá en Stanford además. Dime cómo actuamos el call to action para quienes están escuchando esta plática. ¿Qué nos debemos llevar? Ya escuchamos una parte, se entiende que hay que ser flexibles, se entiende que hay que atreverse a incomodarse un poquito con ese cambio de hábitos, que hay que incluso hasta repensar si los hábitos son buenos o malos, los que ya nos daban la comodidad. Pero quien te ve en América Latina hoy dice, suena muy bien, ¿qué hago? Uh-huh. Bueno, una cosa bien fácil, les planteo un ejercicio, un ejercicio inspirado en una actividad que hacemos con nuestros alumnos, es el hacer, o sea, que seguramente han escuchado el término brainstorming, es pensar ideas. Bueno, en este caso vamos a hacer un storming o una lluvia no de ideas, sino no me sale la palabra en español, perdón, que estoy acostumbrada a hablar más de assumptions o presupuestos. Entonces vamos a hacer una lluvia de presupuestos. Entonces, tomar una hoja y empezar a pensar, bueno, ¿cuáles son todas las cosas, digamos, que en mi vida personal y profesional como quedaba dados como un hecho? Entonces, por ejemplo, bueno, manejo una hora hasta la oficina, estoy en la oficina de tal hora a tal hora, o sea, y hacer una lista de todas esas cosas que solían ser como la realidad, ¿no? La realidad diaria habitual. Y luego marcar y dar vuelta, decir, bueno, manejo una hora hacia la oficina, ¿no? Ahora, en 30 segundos me conecto con mi equipo, ¿no? Entonces es como lo opuesto, ¿no? Y en muchas cosas van a ver qué es lo que estamos haciendo ahora, estamos viviendo ahora, y en otras cosas quizás todavía no lo hicimos, pero lo podríamos hacer. Entonces pensar esos supuestos, esa lluvia de supuestos, y después darlos vuelta, es decir, ¿cuál es lo opuesto de esto? Y entonces darse cuenta de las posibilidades de esa manera. Dime tu horario, porque tuvimos un problema técnico cuando empezaste a describir el ejercicio y yo, no, dime, por ejemplo, lo que tú haces y en esa lluvia de supuestos, por ejemplo. Sí, dices que lo haga yo. Exacto, danos el ejemplo. Claro, por ejemplo, digo, yo me levanto y manejo una hora para llegar a la universidad, ¿no? Llego a la universidad, preparo mi clase pasa, entonces mi clase pasa en un salón, o sea que como ven no es un salón típico, pero es igual un salón físico donde los alumnos y yo estamos ahí. Bueno, después quizás preparo mi clase, me reúno con mi equipo para discutir cómo fue la clase, o sea, como pensar todas las cosas que, o sea, que son presupuestos de cómo funciono yo, funciona la universidad, y luego tomar cada uno de esos y darlo vuelta, decir, bueno, ¿cuál sería lo opuesto de esto? O sea, manejar, bueno, lo opuesto podría ser, mira, me teletransporto, que es lo que realmente estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, ahora cada vez que tengo clase me teletransporto vía Zoom o vía, ¿no? A la clase que ahora es virtual, ¿no? Entonces, el pensar cada uno de esos supuestos
y darlos vuelta. Y nos vamos a dar cuenta que muchas de esas cosas, de esos supuestos dados vuelta, los estamos viviendo, ¿no? Y es un ejercicio interesante para ver posibilidades. Por supuesto, ya entendimos, enumerar más o menos lo que es nuestra rutina y hablar de esos escenarios alternos, en lugar de esto que estarías haciendo, y ahí ya empezamos a abrir, digamos que la puerta a pensar distinto y quizá buscar esas soluciones. ¿Qué es para ti el COVID-19 ya para cerrar esta conversación como fenómeno? Es un gran experimento, ¿no? Es quizás algo que nunca ha pasado antes o nunca a esta escala, en el que se combina, obviamente ha habido pandemias en la historia de la humanidad, pero aquí estamos en una etapa en la que también hay como un desarrollo exponencial de las tecnologías y de la capacidad de, como humanos, responder. Entonces, es bien interesante mirar eso, ¿no? Que estamos todos, por un lado, es como te decía al principio, como la pandemia es como un ecualizador, y por otro lado también es algo que acentúa muchas de las desigualdades, entonces acentúa los problemas que tenemos que resolver como sociedad. Y como, por ejemplo, la gente que vive en situación de calle o gente que no tiene cobertura de salud. Y como un tercer elemento, la gran capacidad que tenemos de conectarnos, de trabajar juntos, de usar tecnologías emergentes para, por ejemplo, tener más de 100 vacunas en desarrollo, y ¿no? Es algo inédito. Entonces, creo que es algo bien interesante a nivel sociológico ver todo esto que está pasando y tomar lecciones o tomar cosas que podemos aprender que tenemos que no olvidar. Creo que eso es lo importante. Tenemos, obviamente, cosas, consecuencias que no son para nada buenas, pero hay muchas lecciones que tenemos que recordar de esto. Y los innovadores, yo pensaría, Leti, que cuando ha quedado tan al desnudo, tan, como decimos en inglés, in your face acá, estas terribles realidades, en particular en nuestra región, pues lo que uno quisiera es que se conectaran esas realidades con estos emprendedores y que las autoridades puenten las soluciones hacia estas realidades. Ojalá, ¿no? Sí, y eso está pasando y bueno, yo trabajo con estudiantes no solo de Stanford, pero estudiantes de todo el mundo. Mi programa University Innovation Fellows trabaja con estudiantes en más de 270 universidades en 22 países y estamos viendo que los estudiantes y gente de sus comunidades están organizándose para entender los problemas de su comunidad y buscar soluciones. Nosotros en el programa, en abril, a principios de abril, al principio cuando toda esta situación se estaba acelerando, hicimos un incubador, acelerador virtual de 2 semanas en los que nuestros fellows de distintas universidades se conectaron en equipos alrededor de problemas relacionados con luchar contra la enfermedad, reactivar la economía, repensar la educación, y lograron pensar, digamos, bueno, ¿cuáles son los problemas existentes y cuáles son posibles soluciones? Y muchos de esos equipos de estudiantes y miembros de la comunidad siguen trabajando en esas soluciones. Pues qué bonito se escucha, y entonces el call to action es: nosotros somos parte de esa solución, repensando y también participando en las distintas comunidades. No sabes cómo te agradezco esta refrescante conversación cuando esta periodista, tu servidora, pues desafortunadamente ha traído malas noticias en esta semana con todo el tema de los contagios y la economía, así que este tipo de conversaciones son súper aleccionadoras y positivas, Leticia. Un placer, Gaby. Muchas gracias. Gracias.